Hola, hola. No sé si alguien me puede ayudar diciéndome si me escucho bien. Tenía un problemita ahorita con el audio, por eso me tardé un poquito en conectarme. Si alguien me puede hacer el favor. En lo que nos enlazamos a Facebook a través de la página Yo Soy Médico 17, a quien aprovecho para... Muchas gracias, Ramón Rincón, por asegurarme, doctor Javier Andrés. Gracias por decirme que me escucho bien. Un saludo a todos ustedes. Díganme de dónde nos ven. Me interesa mucho saber desde dónde nos están viendo, desde dónde nos acompañan. A ver, doctor Ramón Rincón, dinos desde dónde nos ves. Javier Andrés, también coméntanos. Desde Jalisco, arriba Jalisco, claro que sí, como de que no. Dice Rubén Gil, me dice que no me escucha. Javier Andrés, desde León, Guanajuato, vivía allá hace un par de años. Muy bonito, León. Muy, muy bonito. A ver, Eric, doctora Brenda, José Juan, Juana García Morales, gracias por conectarse. Yoli García, díganos desde dónde nos están viendo. Ya estamos en Facebook. Un saludo a toda la gente de Facebook. Gracias por conectarse con nosotros a través de la página, como ya lo mencioné, Yo Soy Médico 17. Ahí está, ya estamos en vivo en Facebook. Yo creo que sí me escuchan, ya que me están contestando desde dónde nos ven. No sé si Rubén Gil tengo un problema con el audio, bueno, con las bocinas más que nada. Hoy tenemos un gran tema, ¿eh? Dice Rubén Gil que ya quedó, que sí me escucho. Perfecto. Pues bueno, miren, ya son las 8 en punto horario del centro de México. Nomás le voy a pedir a la doctora Brenda Montserrat si puede levantar la mano. Aquí está, ya la vi. Ascender a panelista para poderla hacer la confitriona. Rubén Gil, ahí está ya. Rubén, ¿crees que me puedas decir quién nos acompaña como mentor? Perfecto, doctora Brenda, ¿nos escuchas? ¿Estás por ahí? ¿Puedes prender tu cámara, activar tu micrófono para ver si nos podemos ver? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctora Brenda. Qué gusto saludarte, qué gusto acompañarnos esta noche de jueves. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues ya dando las 8:01 horario del Centro de México, vamos empezando este programa, su programa La Voz del Residente. Hoy, como ya lo mencioné, tenemos un gran tema, abordaje ortopédico del paciente con tumor óseo. Todo esto de la mano de la doctora Brenda Montserrat Mata Briceño, quien estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella es R3 de ortopedia en la Universidad UMAED, doctor Victorio de la Fuente Narváez. ¿Es correcto eso, doctora Brenda? ¿Es correcto? ¿Algo que se me ha olvidado añadir, que gustes añadir aquí abiertamente? No, únicamente eso. Muchas gracias. Perfecto. Pues bueno, ya saben quién nos va a dar este tema, quién nos va a estar acompañando. También va a estar el doctor Eric Ruiz de Esparza, aquí acompañándonos como mentor. Les voy a explicar cómo la dinámica, por si usted es nuevo en estos webinarios. La doctora Brenda tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entrará nuestro doctor mentor a complementar su charla, a cuestionarla, a dar tips, lo que sea que crea necesario decir y compartir. Finalmente, terminaremos con el mejor público, con el que es quien termina de enriquecer este ejercicio, que son los residentes que nos están viendo en Facebook, los que nos están viendo en Zoom. Yo te voy a preguntar, Brenda, ¿quieres que te dejen todo el trabajo a ti o te gustaría que también el público participara? No sé si logras escucharme, doctora Brenda. Sí, ¿Te gustaría que el público participara o prefieres que no? claro que sí. Perfecto, entonces échenos la mano todos, participen, no se esperen hasta el final para participar, lo pueden ir haciendo en cuanto la doctora Brenda empiece a compartir su conocimiento, vayan preguntando, díganos o manden saludos también, yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios, saludos, cuestionamientos, preguntas, etcétera. Pero es muy importante su participación para que podamos enriquecer este programa. Entonces, no le dejen todo el trabajo a la doctora, también ustedes hay que involucrarse. Bueno, también me gustaría invitarlos al Facebook, al Instagram, La Voz del Residente. Así de fácil, así de sencillo nos encuentras. Y todo esto, también todo lo que se graba todos los jueves se sube a YouTube, a Medical Legal Center.
Te suscribes y todos los jueves encontrarás contenido sobre ortopedia y traumatología. Entonces, no se lo pierdan, suscríbanse, síganos en Facebook, en Instagram, en Telegram, también estamos en Telegram, todo esto para hacer más grande nuestra comunidad que no solo abarca toda la República Mexicana, sino lo ancho y largo de Latinoamérica. Entonces, importante su participación. Finalmente, me quiero dirigir a los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para una capacitación o por algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esta práctica sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, ya una vez dando la introducción a la doctora, explicando la dinámica, pues vamos empezando. Son las 8:04. Doctora, ¿puedes prender perdón, tu cámara? No, poner tu pantalla, por favor. Claro que sí. Listo, ahí la podemos ver. Ok. Listo. Muchas gracias. No, muchas gracias por la presentación y por la invitación. El día de hoy yo les voy a hablar acerca del abordaje ortopédico del paciente con tumor musculoesquelético. Primero que nada, ¿por qué hablar de tumores musculoesqueléticos? Pues los tumores musculoesqueléticos son patologías sumamente infrecuentes y áridas para nosotros como residentes de ortopedia. Incluso se llega a decir que un médico ortopedista llega a ver de 1 a 3 casos de una patología tumoral al año o incluso en toda su vida como ortopedistas. Sin embargo, hablar de tumores musculoesqueléticos es muy importante. En ocasiones, nosotros somos la única oportunidad que tienen los pacientes para ser diagnosticados, referidos y tratados oportunamente. Entonces, primero que nada voy a empezar con una introducción. Vamos a empezar por definir qué es un tumor. Los tumores o neoplasias son crecimientos anómalos de tejidos que aparecen y se desarrollan en un tejido definido. En el sistema musculoesquelético, los tumores pueden desarrollarse tanto en el hueso como en las partes blandas. En cuanto a la epidemiología, las lesiones tumorales a nivel óseo son relativamente infrecuentes. Afectan preferentemente a adolescentes y jóvenes y representan un reto para el cirujano ortopédico, ya que su diagnóstico y tratamiento plantea diversas dificultades. En la literatura se dice que llegan a ser del 1 al 3% de todos los tumores. Encontré esta tablita del INEGI de este año, del 4 de febrero, que dice que en México durante 2017, de cada 100 egresos hospitalarios por cáncer en la población de 0 a 19 años de edad, el 5% van a ser por algún tipo de cáncer a nivel hueso o de cartílago. Existen diferentes clasificaciones de los tumores musculoesqueléticos. Hay una que los divide en tumores benignos, malignos y en lesiones pseudotumorales. Existe otra que los divide en serie osteoblástica, en serie condroblástica, serie fibroblástica, serie vascular, serie lipoblástica, serie de células redondas y aquellos de origen desconocido. Vamos a empezar ya a hablar como tal del abordaje del paciente con tumor musculoesquelético. Es un tema bastante amplio que nosotros en la residencia llegamos a ver en el 4º año. Sin embargo, pues voy a tratar de resumirlo lo mejor posible. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se va a establecer siempre basándonos en 3 pilares básicos: la clínica, la imagenología y el estudio histopatológico. Vamos a empezar con el abordaje clínico. Generalmente el paciente acude a la consulta porque presenta dolor, alguna masa palpable, alguna fractura o alguna lesión por hallazgo. Para empezar a abordar al paciente es sumamente importante la historia clínica, como en todo en la medicina. Tenemos primero que investigar los antecedentes del paciente, preguntarle acerca de antecedentes familiares de lesiones tumorales, exposición a factores ambientales, si ha tenido alguna infección previa, si ha presentado algún traumatismo o si presenta alguna patología metabólica. Por ejemplo, el caso del raquitismo se puede llegar a
a confundir con alguna patología tumoral, entre otras. También es muy importante para nosotros, en este tipo de casos, guiarnos por la edad y por el sexo, ya que las lesiones óseas, según la edad, se van a ir presentando. Por ejemplo, en la edad de 0 a 5 años, dentro de los tumores benignos podemos encontrar al condroblastoma, al osteocondroma, a la displasia osteofibrosa y a la osteomielitis. Y en las lesiones malignas podemos encontrar la leucemia y la metástasis de neuroblastomas. De los 10 a los 15 años de edad, dentro de las lesiones óseas benignas podemos encontrar el quiste óseo esencial, el tumor de células gigantes y el quiste óseo aneurismático. Y dentro de las malignas podemos encontrar el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Dentro de los 40 a 80 años, dentro de las lesiones óseas benignas vamos a encontrar frecuentemente la enfermedad de Payet y el hiperparatiroidismo. Y dentro de las lesiones malignas, el mieloma, linfoma y las metástasis. Entonces es muy importante guiarnos por la edad y por el sexo. También es muy importante ubicar la localización. El 70 al 80% de los tumores óseos se van a localizar en las extremidades. La rodilla, la cadera y el húmero proximal van a ser los lugares de asiento frecuente de los tumores óseos y van a coincidir con las áreas de mayor actividad durante el crecimiento. El 60% de los tumores óseos van a tender a aparecer en miembros inferiores y la mitad de estos suele darse en la rodilla. Aquí les muestro un esquema que nos divide las principales lesiones con base en la diáfisis, metáfisis y epífisis del hueso. Por ejemplo, en la diáfisis es muy frecuente encontrar el osteoma osteoide, en la metáfisis el fibroma no osificante y el osteocondroma, y en la epífisis el osteocondroma, el condroblastoma y el tumor de células gigantes. En cuarto lugar está el dolor. El dolor es muy importante porque va a estar en relación con la localización del tumor, el tipo de neoplasia y el tamaño de la misma. Entonces es también muy importante hacer una buena semiología del dolor para también diferenciar de alguna otra patología principalmente infecciosa. En quinto lugar vamos a tener la tumefacción. La tumefacción es sumamente importante. Los osteocondromas, el tumor de células gigantes y los quistes óseos son dentro de los tumores benignos los que más tendencia tienen a dar tumefacción por su crecimiento. Los tumores malignos rápidamente pueden hacerse extracompartimentales y tienden a producir tumefacción que crece muy rápidamente en poco tiempo. Aquí les presento una imagen clínica de un paciente con un tumor sumamente agresivo. Era un rhabdomiosarcoma y pues vean el tamaño de la lesión. Entonces también es muy importante ver en la masa las características de esta, si está adherida a planos profundos, si está indurada, si es móvil, etc. Los estudios de laboratorio brindan poca ayuda, excepto en casos selectivos como puede ser el desequilibrio proteico en el mieloma, el aumento de la fosfatasa ácida en la neoplasia de próstata y el aumento de fosfatasa alcalina, calcio y fósforo cuando el tumor crece de manera muy rápida. Entonces, con que pidamos una biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, BCG, PCR, LDH y fosfatasas, es más que suficiente. El mandar otro tipo de estudios a los pacientes generalmente retrasa el diagnóstico. En instituciones públicas, pues tienden a subrogarse y tardan bastante, y en instituciones privadas, pues tienden a ser muy costosos. Entonces, con que pidamos esta batería de estudios de laboratorio es más que suficiente. También si vamos a programar al paciente para alguna intervención quirúrgica, pues es importante complementar con tiempos de coagulación y con grupo IRH. En cuanto al abordaje imagenológico, nos podemos ayudar de la radiografía convencional. La radiografía convencional va a ser el pilar fundamental sobre el que se va a basar el proceso diagnóstico. Es más específica que la clínica, pero casi nunca va a ser definitiva. En algunos casos muy específicos va a requerir alguna confirmación histológica. En la interpretación es útil seguir un orden siempre para valorar la afectación de las partes blandas. Tenemos que ver el periósteo, la cortical, la médula ósea, áreas comprometidas como diáfisis, metáfisis o epífisis, el estado del cartílago del crecimiento en el caso de los niños y finalmente la afección articular. Y no hay que olvidar siempre pedir 2 proyecciones. La radiografía nos puede dar
algunas características que nos van a hablar de alguna tumoración benigna. Por ejemplo, la buena delimitación de la lesión, la esclerosis perilesional reactiva, la insuflación de la cortical sin destrucción o rotura, la ausencia de invasión de partes blandas y la homogeneidad de la lesión. En cambio, la mala delimitación de la lesión, la destrucción de la cortical, la extensión tumoral extraesquelética y la reacción perióstica nos hablan de alguna característica tumoral maligna, como en este caso que estamos viendo un osteosarcoma. En cuanto a la tomografía computada, es una técnica muy sensible para determinar el patrón destructivo intraóseo de la lesión. Nos va a aportar imágenes claras de invasión cortical y nos va a permitir una localización precisa de los tumores que se van a sentar en zonas anatómicas difíciles de evaluar, como son el caso de la pelvis, el sacro y las vértebras. La resonancia magnética nuclear es el principal método diagnóstico para valorar la delimitación tumoral, la extensión intramedular, la presencia de metástasis y la invasión de partes blandas. También nos va a permitir evaluar la respuesta a la quimioterapia y delimitar con bastante exactitud y correlación anatómica los límites del tumor y así planificar la posible resección. Aquí les presento una resonancia magnética nuclear de una lesión a nivel de fémur proximal. También nos podemos apoyar de la gammagrafía con isótopos radioactivos, que su utilidad principalmente va a recaer en la confirmación de la existencia de un tejido con actividad metabólica incrementada que se va a manifestar por hipercaptación del marcador radiactivo. Otro estudio también de ayuda es la tomografía de emisión de positrones, que este examen nos va a servir principalmente para evaluar la posible extensión de la tumoración a otras localizaciones fuera del esqueleto. Y es una herramienta fundamental para el estadiaje tumoral. La biología molecular también nos puede ayudar, ya que algunos de los tumores de tejido óseo o de tejidos blandos del sistema musculoesquelético han sido asociados con defectos en genes supresores de tumores o en algunos otros genes específicos. Un ejemplo de este es un bajo nivel del gen del retinoblastoma, que ha sido asociado con el osteosarcoma. En cuanto al abordaje anatomopatológico, pues la anatomía patológica es imprescindible para conocer con certeza el tipo histológico del tumor, el grado de malignidad y en algunos casos la respuesta a la quimioterapia o a la radiación. Entonces es sumamente importante estar en comunicación con el patólogo y estar coordinados como equipo. La planificación de la biopsia, su extensión y su enfoque como procedimiento definitivo o transitorio tienen que ser siempre responsabilidad directa del grupo de profesionales que asuman el tratamiento final. Entonces es recomendable que el cirujano que va a realizar la biopsia sea el mismo que realice el tratamiento definitivo del paciente. Y también es importante aquí mencionarles que la biopsia en ocasiones llega a ser un atajo y no. La biopsia es una parte fundamental del diagnóstico, pero en cuanto nos llegue el paciente no hay que programarlo inmediatamente a una biopsia. No hay que tomar decisiones precipitadas en el diagnóstico de los pacientes con algún tumor óseo. Eso es fundamental. También una mala planeación en la toma de la biopsia puede hacer difícil el estudio posterior de la extensión de la lesión por aparición de artefactos en las exploraciones complementarias. Como les mencioné previamente, la biopsia es el último paso del proceso diagnóstico, no es un atajo, ¿sale? La biopsia puede ser incisional, extirpando una pequeña muestra de tejido, o puede ser excisional, resecando la tumoración. En cuanto a los diagnósticos diferenciales de las lesiones óseas, tenemos algunas patologías de tipo inflamatorio, congénitas, metabólicas, vasculares, traumáticas y neoplásicas. El estadiaje es muy importante en los tumores de tejido musculoesquelético. La clasificación que principalmente utilizamos nosotros es la de Enneking, aunque existen varias clasificaciones. En cuanto a los principios del tratamiento, es muy importante hacer en estos pacientes un tratamiento integral y multidisciplinario. Entonces, nosotros como cirujanos ortopédicos tenemos que apoyarnos mucho del patólogo, del radiólogo y del oncólogo,
Y en caso de que no nos sintamos capacitados para tratar este tipo de pacientes, pues referirlos a una unidad de tercer nivel con especialidad en tumores musculoesqueléticos o con algún médico que tenga la alta especialidad en pues en tumores musculoesqueléticos, ¿sale? El tratamiento quirúrgico, los tumores benignos y las lesiones paratumorales se tratan en la mayoría de las ocasiones de manera quirúrgica, mediante una resección o técnicas intralesionales, como el legrado con aporte de injerto óseo. También nos podemos auxiliar del uso de corticoides, de fenol, de metilmetacrilato, de nitrógeno líquido, entre otros. Y el tratamiento de los tumores óseos malignos se va a basar en 3 armas terapéuticas: la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía radical. Entonces, también es muy importante personalizar a cada paciente. El tratamiento quirúrgico va a ser con base en las características del paciente. No vamos a tratar de igual manera a un paciente que nos llega con alguna fractura patológica. Entonces, tenemos que estudiar bien al paciente, en el caso de alguna fractura, elegir adecuadamente el implante, etc. Aquí les muestro una imagen de un caso de un paciente con un quiste óseo aneurismático, a quien se le hizo una resección y se le colocó metilmetacrilato con tornillos. También para el tratamiento nos podemos apoyar de quimioterapia. Normalmente se van a utilizar varios fármacos citostásicos en ciclos de duración variable, dependiendo del tipo de tumor. Algunos centros emplean estos fármacos por vía intraarterial, con algunas ventajas. También nos podemos ayudar de la radioterapia, que va a estar indicada en tumores radiosensibles y localizados. Por ejemplo, va a ser útil en el sarcoma de Ewing o en el tratamiento sintomático de algunas metástasis. Según el momento de aplicación, vamos a distinguir diferentes tipos. Puede ser preoperatoria, intraoperatoria o postoperatoria. En cuanto al tratamiento quirúrgico, el aspecto más importante del tratamiento quirúrgico es conseguir unos márgenes de extirpación del tumor que eviten la posibilidad de recidiva de la lesión. Esto es sumamente importante. En relación a los márgenes de extirpación del tumor, las técnicas quirúrgicas de resección se van a denominar intralesionales, marginales, amplias o radicales. ¿Vale? Aquí les estoy mostrando la imagen transquirúrgica del paciente que les comenté previamente del caso del quiste óseo aneurismático. Entonces, para complementar un poquito la charla, les voy a presentar un caso clínico. Tenemos la ficha de identificación. Se trata de un masculino de 25 años de edad, originario y residente de la Ciudad de México. Tiene universidad trunca, es electricista, católico y soltero. Entonces, empezamos a abordar a este paciente, le realizamos una historia clínica. En cuanto a los antecedentes personales patológicos, los crónico-degenerativos, alérgicos, quirúrgicos, traumáticos y transfusionales fueron negados. Toxicomanías refiere positivas a razón de un cigarrillo de marihuana a la semana por 3 años, que refiere suspendido al momento de la consulta. Tabaquismo negado y alcoholismo positivo 2 veces por semana hasta llegar a la embriaguez. Acude con nosotros al hospital en donde yo estoy haciendo mi residencia porque inicia su padecimiento 5 años previos a la consulta, con la presencia de aumento de volumen progresivo a nivel de radio distal derecho. Aquí les muestro la imagen clínica y pues podemos ver pues el aumento de volumen significativo a nivel de radio distal derecho. En cuanto a la exploración física dirigida, la extremidad torácica derecha estaba íntegra, con presencia de tumoración a nivel volar de radio distal derecho, con presencia de red venosa, indurada, semimóvil, de 10 centímetros de diámetro aproximadamente, fuerza muscular 5 de 5, movilidad distal conservada, y únicamente me refiere parestesias de cuarto y quinto dedos. El llenado capilar es inmediato, pulsos presentes, resto normal. Empezamos a abordar al paciente, le solicitamos estudios de laboratorio, los cuales se encontraban prácticamente normales, únicamente una ligera elevación de la fosfatasa ácida, pero el resto normal. Le solicitamos estudios de imagen. El primer estudio de imagen a solicitar es una radiografía simple en 2 proyecciones, como les comenté en la charla. Entonces aquí podemos observar la lesión a nivel de radio distal, ¿sale?
También le solicitamos una tomografía. Aquí les muestro un corte tomográfico en donde se observa la lesión de aspecto tumoral, de densidad heterogénea, sólida, localizada en región volar derecha, que afecta el radio ocasionando una reacción perióstica densa que envuelve la lesión, adelgaza la cortical sin afectar la zona medular. Aquí les muestro una reconstrucción en donde se observa pues, la importante afección cortical sin invasión al espacio medular. También le solicitamos una imagen de resonancia magnética al paciente que pues, nos confirma los hallazgos que encontramos en la tomografía computada. Le solicitamos un estudio histopatológico. Aquí el mismo cirujano que realizó la toma de biopsia fue quien realizó el tratamiento quirúrgico definitivo, lo cual pues es importante. Se le realizó al paciente una toma de biopsia de radio distal derecho más cierre de herida, el cual se realizó bajo anestesia general sin complicaciones. Encontramos como datos transquirúrgicos un abundante tejido color ocre, sustitución de tejido óseo por tejido aparentemente glandular y graso. Y aquí les muestro una imagen histopatológica. La impresión diagnóstica nos reportó el estudio histopatológico un paracordoma de radiometafodiafisario derecho, el cual es un tumor sumamente infrecuente. Hay aproximadamente unos 50 a 60 casos reportados en la literatura. El tratamiento que le ofrecimos al paciente fue una resección amplia de radio distal derecho, rimado de alta velocidad y toma y colocación de injerto autólogo de cresta ilíaca izquierda. Este tratamiento fue planificado, fue con base en los hallazgos clínicos del paciente, fue personalizado. Nos apoyamos, como vieron, del servicio de imagenología, del servicio de patología, etc. Y aquí les muestro ya unas imágenes clínicas de la evolución del paciente a un año. Como podemos ver, la función está prácticamente normal. El paciente regresó a hacer sus actividades de la vida diaria, se integró al área laboral. Y aquí también les muestro una imagen de la radiografía a un año, en donde podemos ver la integración del injerto y no hay, no se observan los tornillos flojos. Entonces, como conclusión, quiero que se lleven que el diagnóstico de los tumores óseos se tiene que hacer clínico, imagenológico e histopatológico, ¿sale? Se tiene que diagnosticar, referir y tratar oportunamente a los pacientes. En ocasiones tienen únicamente una oportunidad para ser tratados a tiempo. Tenemos que hacer un estudio multidisciplinario e integral. La biopsia es parte importante del diagnóstico, pero no es un atajo, no es lo primero que tenemos que hacer, ¿sale? Y tenemos que evitar errores en el diagnóstico y complicaciones innecesarias en los pacientes. Por mi parte es todo, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Muchas gracias, doctora Brenda. Excelente exposición, muy bien desmenuzada. Mira, tiempo récord, alrededor de 23, 24 minutos. Muchas gracias. Te voy a pedir de favor que si puedes dejar de compartir pantalla para vernos en el panel. Y le voy a pedir de favor al doctor Eric, quien va a fungir como nuestro mentor de la noche de hoy, que si puede prender su cámara, también su micrófono, para que nos dé sus puntos de vista. Les platico quién es el doctor Eric Ruiz de Esparza. Es un ortopedista egresado del Hospital de Traumatología y Ortopedia y Rehabilitación OMAE, doctor Victorio de la Fuente Narváez, en Ciudad de México, y bueno, práctica privada e institucional en la ciudad de La Paz, Baja California. Doctor Eric, ¿estás por ahí? ¿Me puedes escuchar? Sí, claro que sí. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto me da saludarlo. Pues bueno, lo dejo para que dé sus comentarios respecto a la exposición de la doctora Brenda y finalmente, bueno, le pido al público que haga sus preguntas, sus comentarios para cerrar con ellos, pero por lo pronto es su momento, doctora. Adelante. Ok, muchísimas gracias por la invitación y a tratar estos temas que dan los residentes. Entonces, es muy importante, ya hablando de lo que habló la doctora Brenda, es muy importante que sí se tenga una buena anamnesis de lo que es el problema del tumor óseo. Entonces, aquí nada más habría que tener varias cosas importantes.
Si bien la edad del paciente, el sexo, y es cómo en la exploración física, de qué características pudiera ser la tumoración, porque hay muchos que tienen patrón de reacción inflamatoria y otros que no, dependiendo si es benigno o maligno. Ahora, en lo único que, y no me dejará mentir la doctora Brenda, los dos que somos de ese hospital, pues ya ella que es R3 finalmente está en contacto con el servicio de tumores óseos, finalmente por cuestiones a veces de guardia o alguna cuestión, por alguna característica de esa índole, entonces ya tienen mucho contacto con lo que es el paciente con tumor óseo. Entonces, aquí el detalle es que se tiene que estudiar bien. El tumor óseo podemos tratarlo o muy complejo, o podemos hacer cosas muy fáciles, o nos podemos complicar la situación. Entonces, y todo va dependiendo de cómo comentó todo, de lo que es la historia clínica, quién va a hacer la biopsia, si es benigno o maligno, la posibilidad diagnóstica del tumor óseo. Ahora, nada más hay que tener en cuenta, las radiografías son una herramienta básica para la sospecha diagnóstica de lo que es la tumoración ósea. Entonces, antes de pedir estudios especiales, que la tomografía simple o simple contrastada, o incluso resonancia magnética, o como lo platicó la doctora, la química ósea. Entonces, la radiografía es es de las bases, y en todo el estudio del paciente, de lo más importante para tomar una decisión en cuanto a qué vamos a hacer con todo este tipo de lesiones. Y la otra, y de ahí vamos a clasificar en si son lesiones benignas o malignas, y si son de bajo grado o de alto grado, o si son intra o extracompartimentales, y esto nos lo dice la clasificación de Enneking. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo de manera global, y todos los pacientes son distintos. Y la otra cosa muy importante, antes de ver radiografías y ver, ya que estamos con el paciente, la edad nos dice mucho de cuando el paciente llega a nuestra consulta, ya sea básicamente de primera vez, ¿no? La edad del paciente. Entonces, de ahí partimos qué posibilidades, qué tumores, así como lo dijo la doctora, nos dan en este rango de edades, ¿no? Si es en la primera década, primera, segunda década, tercera década, cuarta, quinta o la sexta, para arriba, ¿no? Entonces, muy bien explicado, felicidades. Y sí, el temario de tumores óseos es básicamente del R4, ¿no? Entonces, la verdad, te felicito, y está excelente la presentación que diste. Muchas Gracias, gracias. doctor. Muchas gracias, doctor Eric, por tus comentarios. A mí me gustaría preguntarle a la doctora, ¿qué es lo que espera, qué es lo que ha aprendido en estos años en SR3? Algo has aprendido, me gustaría que nos lo compartieras a título personal. ¿Y qué es lo que esperas para el resto del camino? Muy buena pregunta. Sí, pues, ¿qué les puedo decir? Mi especialidad me encanta, me apasiona muchísimo. Mi hospital también es una gran institución. Es un centro de referencia, entonces recibimos muchísimos pacientes. He tenido la oportunidad de aprender bastante de cada uno de los pacientes, de mis maestros. En Magdalena de las Salinas decimos que hemos logrado ver el mundo porque nos hemos subido en hombros de gigantes,
y la verdad es que sí, o sea, mis maestros y los pacientes me han ayudado mucho a aprender. También creo que la residencia es de mucha resiliencia. Entonces eso también me ha enseñado, ¿no? A ser resiliente y, y pues, ¿qué espero? Seguir adelante. Mi R4 me emociona mucho, viene la tesis, los trámites de titulación, el examen del consejo. Entonces, básicamente es eso. Y a todos los residentes que van entrando apenas, que acaban de pasar el ENARM, pues el mejor de los éxitos. Se viene lo mejor, sin duda, y eso, notarte entusiasmada con los proyectos que vienen, creo que también es motivador para los que vienen empezando y como lo acabas de comentar, los que acaban de pasar su examen, muy importante, por cierto, y felicidades a todos ellos y los que no, pues bueno, ahí está el próximo año y se puede volver a seguir intentando, no hay que quitar el dedo del renglón. Bueno, hay unos comentarios en Facebook por parte de Mary Ann Basil, dice doctora, que nos saluda desde Chiapas, excelente exposición, pone... Y Dalia Natividad, saludos, nos manda a saludar, excelente tema, pone Idalia también, que muchas felicidades, doctora. También ponen, excelente ponencia, ¿cuándo hablarán del acortonamiento de un miembro pélvico infantil y las consecuencias? Es un gran tema, no sé si por ahí lo pueda apuntar el doctor Gil, para que sea una propuesta para la próximo evento. Dado por el tiempo, me gustaría pasar con conclusiones. ¿Qué es lo que sacamos de esto? Y un par de recomendaciones. Empezamos con el doctor Eric y terminamos con la doctora Brenda. Adelante, doctor Eric. Bueno, ya tomando como conclusiones, el problema del tumor óseo puede llegar a ser simple o puede ser una catástrofe dependiendo las manos que toquen a ese paciente. Entonces, debemos de ser muy juiciosos y de tener un freno nosotros mismos como médicos, incluso ya como ortopedistas, para que ese paciente no sufra en su tratamiento y sobre todo en el pronóstico. Y si no sabemos referirlo, como bien lo comentó la doctora, referirlo con el experto o a un centro de referencia como es el Hospital de Magdalena de las Salinas, ¿no? Correcto. U otros. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y felicidades nuevamente a la doctora Brenda por la ponencia. Muchas gracias, doctor Eric. Y terminamos con la doctora Brenda, conclusiones, recomendaciones o algo que quieras compartir finalmente también a modo de conclusión, doctora Brenda. Bueno, pues como les comenté, los tumores musculoesqueléticos para nosotros como residentes de ortopedia son temas escabrosos. No a todos les gustan este tipo de temas, pero los tumores musculoesqueléticos existen. Y en ocasiones, como les mencioné, nosotros somos la única opción que tienen los pacientes. Entonces hay que hacer un adecuado diagnóstico y un adecuado tratamiento. Y si no nos sentimos capacitados, porque es raro ver este tipo de padecimientos, pues referirlos oportunamente, ¿no? A un centro de atención, como comentó el doctor, o con algún médico subespecialista en estos temas. Y pues mucho éxito a todos los residentes, ánimo, se viene lo mejor. Perfecto, doctora Brenda, muchas gracias. Gracias por su participación. Le digo, muy valiosa, muy puntual, muy bien desmenuzada. Doctor Eric, gracias por complementar lo platicado, lo expuesto por la doctora Brenda. Y a todos ustedes invitarlos a que formen parte de esta gran familia a través del Facebook, La Voz del Residente, Instagram, La Voz del Residente, a YouTube, suscríbanse, Medical Legal Center. Así de fácil, así de sencillo nos encuentras y todos los jueves encontrarás de este tipo de contenidos. Lo puedes compartir también con tus amigos, con tus familiares para poder llegar a más gente. También finalmente me quiero dirigir con los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las prácticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o por algún tema médico legal, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com y con mucho gusto Medical Legal Center dará esta plática sin costo en este momento de pandemia. Me despido, yo soy Tony Bachi, no sin antes recordarles que al compartir aprendemos todos juntos. Anímense así como la doctora Brenda a exponer su tema. Muchas gracias, doctora Brenda, doctor Eric, gracias a todos por acompañarnos y ya se viene el finecito de semana. Alegría pura, saludos a todos.